Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de nuestros estudios semanales que estamos llevando a cabo en la primera iglesia del Nazareno en Monterrey. Estos estudios los preparamos en los ministerios de Escuela Dominical y Discipulado para continuar con nuestro buen hábito de estudio semanal en grupos pequeños o de manera individual. Esta semana tenemos un nuevo tema dentro de la serie Historias fascinantes del Antiguo Testamento. Hoy estaremos tratando una historia realmente conmovedora, pero única, una historia muy singular, también muy asombrosa en los detalles, en los significados, en lo que sucede. Y creo que será de bendición para todos nosotros. Le invito a que se quede en estos minutos por delante para estudiarlo juntos. Quiero pedirle que traiga su Biblia y que vaya ahí al libro de Génesis. Y allí en el libro de Génesis, a partir de ya del capítulo 27, 28, 29, 30, 31, comienza a leer esos capítulos, póngale pausa aquí, vaya a leer esa historia y después regresa para que lo hagamos juntos. Quisiera que se tomara unos minutos para leer esos capítulos de Génesis, porque vamos a hablar de uno de los patriarcas, de uno de los personajes más emblemáticos y pudiera decir de los enigmáticos en toda la escritura. Y no quiero arrancar en el tema sin que usted tenga una noción fresca de lo que está sucediendo en esos capítulos. Así que tómese el tiempo para leerlo y después continúa con este video. Si ya lo leyó, entonces vamos a continuar. El tema de hoy es: en Dios hay seguridad. En Dios hay seguridad, y es el segundo tema de esta serie. ¿Recuerda el anterior? El anterior estuvimos hablando de Abraham. ¿Se acuerda que Dios sella con fuego el pacto con Abraham? Y hablamos de ese capítulo 15 de Génesis, que es muy, muy hermoso, y de los significados que hay no solamente en la parte primera del capítulo, sino en todo el capítulo, y fue, creo yo, de bastante bendición. Así que hoy vamos a hablar de uno de los más enigmáticos, Jacob, el patriarca Jacob. Y desde su nombre ya comienzan mucho las preguntas. Difícil de entender a un hombre, a un personaje como Jacob. Seguramente a usted le van a quedar muchas preguntas, dudas, inquietudes al terminar esa sesión. Lo bueno es que está la escritura y puede usted continuar en su estudio y persistir hasta que Dios le revele toda la bendición y toda la enseñanza que hay en la historia de Jacob, suplantador. ¿Se acuerdan? Jacob y su hermano Esaú, gemelos, bueno, cuates, diríamos. Aparentemente no terminaron tan cuates, ¿no? En cierto momento como que hubo gran tensión, y lo veremos, pero cuando iban a ser Esaú, dice la Biblia que Jacob venía ahí trabado, como que Jacob quería nacer primero, ¿no? Y el nombre significa el suplantador. Ya desde ahí tenemos mucho de lo que es la personalidad de este patriarca. Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca. Bien, ¿qué características vemos en la historia de Jacob? Bueno, a Jacob se le conoce como un hombre engañador. A Jacob se le conoce como alguien ventajista. Si leemos la historia de Jacob y Esaú, veremos a alguien que, además de ventajista, es astuto, pero también es egoísta. Piensa en sí mismo y toma ventaja de las situaciones, y es capaz de manipular, de engañar
a cualquiera, al que se deje o al que tenga que hacerlo. Y uno de ellos, inclusive, su propio padre, Isaac. La historia de Jacob es por demás rica, rica en detalles, rica en historias, rica en escenarios. Y pintura que vemos aquí de este pintor español que se encuentra ahí en el Museo del Prado, en Madrid. Por cierto, usted no tiene que ir a Madrid para mirarlo, puede hacerlo a través de la red, entrando ahí al sitio web del Museo del Prado. Pero este pintor nos muestra la escena donde Jacob, que está ahí en medio, está engañando a su padre, que es el de la derecha. Su padre, anciano, ya no ve, no mira. Y entonces usted recuerda la historia. Había pedido a Esaú que le trajera un animal que él cazara del campo. Esaú era cazador. Isaac, el padre, pidió a Esaú que preparara un animal que él fuera a cazar para comer y darle la bendición. Pero Jacob se interpuso y, ayudado por su madre, que ahí la vemos de pie, está tomando ventaja porque su madre es la que escucha y empuja, y se miren ahí en detalle, si usted puede acercarse o ampliar la imagen, vea cómo el pintor nos está bien poniendo ya a Rebeca empujando a su hijo Jacob a presentarse delante de su padre Isaac. A la derecha vemos el platillo, el cabrito que preparó ahí. Y vemos la cara extrañada de Isaac, donde no mira, pero huele el alimento, y es lo que él había pedido. No mira, pero huele las ropas de Esaú. No mira y escucha una voz, y la voz no es la de Esaú, pero los brazos que estaban ahí manipulados con piel de los animales, los brazos, el olor, el alimento, la instrucción que él había pedido, todo hace concordar, a excepción de la voz. Así que Isaac otorga la bendición a Jacob. Y a la izquierda, el pintor nos muestra que alguien viene con el animal que ha cazado, es Esaú, que viene afuera, va llegando, se va acercando a la tienda sin saber lo que está pasando dentro. Y él llega a preparar el alimento, a preparar el animal como había quedado con su padre, pero ya Jacob había tomado ventaja. Una de las cosas muy características de esta pintura, que por eso la puse aquí, es la mamá. Miren a Rebeca. Y se fijan bien, Rebeca voltea a mirarnos. Nos está mirando a usted y a mí. Eso es lo que pretende el pintor. Es interesantísimo porque al mirarnos nos está diciendo, no digan nada. Ustedes no intervengan. Se da cuenta como si que nos hace partícipes de esa complicidad que está sucediendo con Jacob y con Isaac, el anciano que está siendo engañado. Y esta escena es tremendísima porque es uno de los últimos momentos donde la familia está completa. Ahí está por un lado un hijo, afuera está el otro, y este equilibrio, este momento se romperá y nunca más volverá a ser igual. ¿Qué puede usted pensar de la historia de Jacob? Mire ahora lo que ha hecho, mire hasta dónde ha llegado. Él, anhelando la bendición del Padre, es capaz de tomarla a cualquier precio y es empujado por su madre, toma ventaja, y después de ahí fue necesario huir, salir huyendo rápido porque Saúl se aproximaba. ¿Qué dice la palabra? Vamos ahí a Génesis capítulo 28, en los versículos 10 en adelante. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Esto sucedió justamente después de haber engañado a
Isaac y tomar la primogenitura, que era una bendición especial, muy, muy valiosa y que Jacob deseó y Jacob la tomó. Pero, como ya vimos, Esaú no quedó contento y fue necesario que Jacob saliera huyendo. Al huir llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob en su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y lanzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¡Qué sueño! Vaya sueño que tuvo Jacob. ¿En qué momento? En ese momento difícil, huyendo, lejos, dejando casa, saliendo con lo que traía, apenas algunas cosas, más con la bendición. Y al estar ahí, llega a un lugar, cae la tarde, sabe que tiene que descansar y se acomoda. Y lo más que tenía para descansar es una piedra, y una piedra la puso como cabecera, como almohada. Y ahí es donde Jacob duerme. Y viene esta visión. ¿Qué momento para ver una escalera al cielo? Los ángeles de Dios subiendo, el Señor arriba. Mire cómo la escena, la visión que tiene, turba a Jacob. Se da cuenta de todo lo que ha hecho, pero hay una gran realidad, y es que Dios no lo ha dejado. Y usted y yo nos podemos preguntar: ¿cómo es que Dios permitió esto? ¿Cómo es que Dios aún existe ahí? ¿Cómo es que Dios sigue aún con él? Es una pregunta porque no nos hace mucho sentido. Estamos acostumbrados a pensar que si obramos bien, Dios está con nosotros, pero que si obramos mal, Dios no está con nosotros. ¿Se da cuenta que eso es lo que hemos aprendido? Hemos sido enseñados a que necesitamos portarnos bien, obedecer al Señor para que Él esté con nosotros y de Él tengamos la bendición. Pero mire este pasaje tan importante, donde Jacob, llevando una vida desordenada, ventajista, Dios le habla y le dice: yo sigo contigo. Muchas veces, hermano, nosotros no entendemos cómo funciona la gracia de Dios, pero aún en los momentos más difíciles y aún sin merecerlo, Dios está con nosotros. Y Dios está dispuesto a cumplir su promesa, no por lo que nosotros hemos hecho, no es porque hubiera alguna ventaja nuestra o hubiera algún reconocimiento para nosotros. Es gracia pura y es porque Dios lo ha decidido. Recuerden la semana pasada cuando hablábamos de
a Abraham y hablábamos del sacrificio y la firma o el sello de esa alianza, fue solamente Dios el que se paseó en medio de ese acuerdo. Solamente Él podía comprometerse. Y porque Él se compromete, Él cumple. Y en el caso de Jacob, Dios tenía un compromiso con Abraham y con Isaac y sigue dispuesto a cumplirlo a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestras condiciones. Muchas veces, mi hermano, tenemos que entenderlo. Cuando fallamos, cuando no cumplimos las expectativas o lo que deberíamos de hacer, Dios sigue ahí. Dios no nos ha dejado y está esperando que nosotros conectemos como esta escalera, conectemos de nuevo al cielo y veamos la gracia de Dios fluyendo, subiendo y bajando en beneficio nuestro, porque nuestro Dios sí es fiel. Y eso es lo que encuentra Jacob en ese lugar y termina despierta, asustado, temblando de haber tenido tan impresionante visión. ¿Qué sucede después? Bueno, ahí vemos a Jacob solo, con un encuentro con Dios, confirmándole su presencia. En la peor circunstancia, cuando menos lo merecía, cuando todo parecía perdido y cuando su vida no tenía sentido, Dios reafirma su promesa. Y Jacob entonces decide seguir al Señor. Y Jacob es el que, él solo dice, Dios está conmigo. Siendo que Dios está conmigo, estoy dispuesto a seguirle y que Él sea mi Dios. Esto es así y yo estoy dispuesto a corresponder a la altura de lo que Dios ha hecho conmigo y hace ese acuerdo con el Señor. Totalmente contrario a lo que hemos pensado. A veces pensamos que tenemos que merecer a Dios. Y es incorrecto, mi hermano. No hay manera de merecer a Dios. Pero tenemos que entender que la gracia de Dios fluye continuamente, motivo suficiente para que usted y yo reaccionemos y nos comprometamos con Él. Porque Dios sigue siendo fiel, cumpliendo sus promesas y estando al pendiente de sus hijos. ¿Qué sucede después? Bueno, viene una nueva etapa. Esta pintura es una pintura de un pintor italiano que nos muestra un viaje y han pasado 20 años. 20 años después, Jacob está para regresar a casa de su padre, a reencontrarse con Esaú. Y mire qué diferencia. Un hombre que salió apenas con lo que traía puesto, que durmió entre las piedras con una roca como almohada, ahora es una multitud, ahora es ganado, ahora son hijos, ahora son una inmensa familia y ahora van criados y ahora van personas que trabajan para él y comienza toda esa marabunda de gente, todo ese desfile de personas a caminar hacia donde Esaú. Y es tan grande que inclusive Jacob lo separa en dos campamentos, eran dos grandes campamentos. Mire que lo que ha pasado en 20 años, en 20 años habían pasado tantas cosas. Jacob había ido con su tío, Jacob se había casado con Raquel, había sido engañado, había trabajado por amor a Raquel y ahora Dios le había bendecido con hijos, con mucho ganado, con muchas posesiones y ahora emprendía el regreso. Dios le había hablado y le había dicho, es tiempo de que regreses. Mire cómo el plan de Dios sigue siendo perfecto y aunque parece que en nuestra vida algunas cosas se quedan pendientes, Dios las trae a nuestra mente y dice, tienes que cerrar y tienes que terminar y es necesario que regreses a donde Esaú. Y entonces a Jacob entiende que es momento de regresar y inclusive hace toda una estrategia. Tiene miedo de lo que va a suceder. Han pasado 20 años, mi hermano, y sabe del carácter de su hermano Esaú, y sabe de que Esaú es de armas tomar, y sabe que probablemente su ira no ha bajado en 20 años. Y Jacob tiene miedo de enfrentarse de nuevo a su hermano, con todo lo que esto había significado. Así que 20 años después comienza a caminar. Y comienza a armar una estrategia para ir adelantando
a ciertas personas y cierto ganado y ciertas propiedades. De manera que si Esaú salía al encuentro, poco a poco fuera Esaú recibiendo dones, regalos, conociendo a la familia y a los criados de Jacob. Y al ir recibiendo de a poco cuentas de regalos, su enojo fuera calmándose. Así que en esa estrategia, Jacob va adelantando, va haciendo grupos y entonces se va quedando él solo. Mire lo que dice igual el libro de Génesis, pero ahora en ese capítulo número 32, en el versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Otra vez, hermano. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Otro tremendo momento, mi hermano. Jacob peleando con el ángel. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que Dios ha trabajado por él 20 años, pero todavía necesita trabajar más con él. Y Jacob de nuevo se queda solo. Su familia y todos sus criados, todos se han adelantado, van allá adelante al encuentro con Esaú. Pero él se queda solo porque hay algo en él que tiene que ser trabajado. Y ahí tiene un encuentro con el ángel de Dios. Y comienza a pelear. No se nos dice el motivo de la lucha, pero sí se nos aclara que Jacob pelea por una bendición. Pero el ángel le resiste y Jacob insiste. Y la noche sigue avanzando y ellos siguen forcejeando y siguen luchando. Cuando está a punto de clarear, el ángel quiere irse y Jacob no cede. Jacob persiste en la búsqueda de la bendición divina. Jacob está con todas sus fuerzas y es un momento donde el ángel le tiene que tocar y cuando le toca en el muslo, Jacob tiene que doblarse. Y ahí en ese momento de humillación, a pesar de estar lesionado, Jacob insiste y dice, no te dejaré si no me bendices. Y entonces el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob. ¿Se acuerda qué significa Jacob? Suplantador. Dice, bueno, no serás más Jacob, serás ahora Israel, el que lucha con Dios, porque has luchado con el ángel de Dios, has luchado con los hombres y has vencido. Y entonces le pregunta su nombre todavía. Mire hasta dónde llega el atrevimiento, la lucha de Jacob y su, digamos, persistencia por conocer de Dios al tener el ángel en sus manos. No está dispuesto a dejar que se vaya. Está comprometido con todo lo que tiene, con todas sus fuerzas,
para profundizar en el conocimiento de ese enviado de Dios. Y entonces el ángel le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué más quieres saber? ¿Qué es lo que más pretendes? Y entonces el ángel, tal vez mirando, sabiendo que Jacob podía inclusive luchar por más y querer obtener más de Dios, más de la gracia de Dios, más de la bendición de Dios, dice, decide bendecirlo ahí, tocar el muslo y dejarlo. Y entonces llama a ese lugar Peniel. Y es interesantísimo todo esto que hemos estado viendo, mi hermano, esta historia tan bonita, pero tan significativa, porque nos encuentra un hombre otra vez en su lucha con su carácter, con lo que él es, a veces hasta en su lucha con sus propios defectos. Y tiene un encuentro con Dios y no está dispuesto a dejarlo pasar. Y es capaz de, en ese momento tan crítico, imagine cuán difícil era el momento ese, cuánto miedo tenía Jacob por encontrarse con Esaú, que cuando ve la oportunidad de que Dios le bendiga y que Dios confirme con él, no la va a soltar. Y lucha toda la noche. Y el ángel se ve, digamos, obligado a bendecirlo. ¿Se acuerda que hace tiempo platicábamos de la historia de esa mujer que nos cuenta la parábola? Jesús nos dice la historia de la viuda y el juez injusto. Y esa viuda que se presentaba delante del juez todos los días. Y el juez solamente por decir, mira, ni temo a Dios, ni la conozco, ni quiero hacer, pero con tal de que me deje en paz, voy a hacerle justicia. Y ahí dice Jesús, así tenemos que ser nosotros de con ese tesón al buscar el rostro de Dios, al buscar la justicia de Dios. Jacob está aquí comprometido con todas sus fuerzas por buscar la bendición de Dios. Jacob no es, de alguna manera, o en muchos sentidos, no es quizá el ejemplo a seguir, no es quizá el modelo más puro que podamos encontrar en la Escritura. Seguramente habrá muchos otros que le lleven ventaja en sus cualidades, en su calidad espiritual o moral. Pero una cosa sí nos enseña Jacob. Aún en sus defectos entendía lo que es la gracia de Dios. Y aún en sus límites y en su lucha con su propio temperamento, con su propio carácter, aún ahí Jacob sabe valorar lo que Dios representa en su vida. Absolutamente todo. Y no hay nada como obtener la bendición de Dios. La seguridad que provoca el tener a Dios de nuestra parte. La diferencia. Y eso, mi hermano, es también gloria. ¿Se acuerda que hablamos? La gloria, el peso de la gloria es lo que significa Dios en nuestra vida. Y Jacob, al lucha por esa gloria de Dios. Que Dios, su presencia, su bendición, haga la diferencia total en su vida. Y está dispuesto a buscar la gloria de Dios con todo lo que tiene y derramarse ahí. Y dice la Escritura que después amaneció y apenas podía caminar por esa lucha tan intensa. ¿Qué podemos concluir en estos dos grandes eventos de la vida de Jacob? Primero es que en Dios tenemos seguridad. No hay un lugar más seguro. No hay un lugar más seguro, más protegido que estar en la presencia de Dios. Terrible, temible, porque Dios es un Dios justo, santo. Claro que no es fácil estar ahí, y lo conocía Jacob. Pero es el mejor lugar donde podemos encontrarnos, donde nos podemos nosotros descubrir delante del Señor y Él nos mira con su gracia. Avanza primero su misericordia antes incluso que su justicia. En Dios tenemos abundante gracia. Es el lugar de la gracia. Por eso cuando el libro de Hebreos nos dice que hay que acercarnos a Dios, nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y esa palabra, mi hermano, nos está diciendo, aún en nuestras deficiencias tan amplias,
hay un lugar de abundante gracia. Y esa es la cruz de Jesús, el trono donde nuestro Señor está. Fluye abundante gracia, inmerecida para nosotros. Y en Dios también hallamos fidelidad eterna. No es por nosotros, no es por nuestras cualidades. Jacob es un ejemplo perfecto de las limitantes del ser humano en nuestra lucha diaria. Jacob, claro que lo es, pero aún así, él experimentó la fidelidad de Dios. Es Dios el que siempre cumple. No es una excusa para fallar nosotros, pero es que tenemos que mirar la grande diferencia. Nuestros mayores esfuerzos, nuestros mejores actos no tienen comparación cuando vemos a ese Dios que siempre es fiel. ¿Qué puede usted aprender de este pasaje? Reflexione en este tiempo, mi hermano. Mire lo que hemos estudiado. Vea esos pasajes, esos capítulos, vea la historia de Jacob. Yo quise ilustrarlos con esas pinturas que son unas obras de arte y la manera en que los artistas nos transmiten desde la lucha, desde el descanso, desde el viaje, como hay muchos detalles que usted puede verlos ahí despacio. Pero si usted lee la escritura y lo lee en varias versiones, encontrará seguramente mucha más enseñanza para su vida. Le invito a que esta fascinante historia de Jacob, cuando encuentra la escalera y cuando va directamente en la lucha con el ángel, le invito a que la siga estudiando y seguramente encontrará bendición para su vida. Vea este video, mi hermano, estudie los pasajes y compártalo. Permita que alguien más sea bendecido con esta lectura y este estudio. Dios le bendiga. Espero verle muy pronto.